Bienvenidos a Análisis PM, como todos los lunes, con Hugo Alconada Mon. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, Juan. Siempre es bueno estar contigo. Pero qué buena onda, lo mismo de mi parte. Y hoy especialmente queremos escucharte puntualmente a vos, que has seguido tanto el caso de Ciccone. Y acabamos de enterarnos de que se suma Alejandro Van den Broele al programa de testigos protegidos, que es como decir que es un arrepentido, será eventualmente un arrepentido. En efecto, así es, Juan. Bueno, entonces este hombre está dispuesto a hablar para no ir preso. Este hombre lo que va a intentar, Juan, es contar la suficiente información como para tratar de por lo menos reducir su paso por la cárcel. ¿Y por qué digo esto? Ya Van den Broele tuvo, ¿te acordás?, un primer paso por una celda cuando Uruguay le pidió la extradición a la Argentina en una causa por lavado. Van den Broele, esto fue allí en Mendoza, pasó, ahora estoy diciendo la memoria, pero yo creo que era cerca de 20 días, y para Van den Broele fue un momento traumático. De hecho, recuerdo que en aquel momento comenzó a circular la versión de un Van den Broele que evaluaba arrepentirse, es decir, yo me banco muchas cosas, pero no estar en prisión. ¿Por un campo en Mendoza era? Esto era porque en Uruguay, a su vez, pasa parte de la ruta del dinero hacia el caso Ciccone. Uruguay inicia su propia investigación después de una nota nuestra y a partir de esa nota dispara primero una investigación interna del Banco Central Uruguayo que después deriva en una investigación judicial del fuero contra el crimen organizado uruguayo, que a su vez deriva en una acusación por lavado, que a su vez deriva en un pedido de extradición contra Van den Broele. Van den Broele vive en Mendoza, en Chacras de Coria, y entonces Interpol, ya con el pedido de Uruguay, lo que hizo en aquel momento, estoy contando la precuela de esta historia, Sí. Lo que hizo en ese momento Interpol es pedir a la Argentina: arréstenlo, Sí. y lo detienen allá en Mendoza. Pasa 20 días, luego eso él logra recuperar su libertad y continúa aquí. Ahora, si Van den Broele pisa un puerto o un aeropuerto, adentro termina en Uruguay. Bien. Esto es la precuela. Sí. Y ahora tenemos el episodio actual. Vudú ya preso, Núñez Carmona también. Venía el pedido de detención para Van den Broele y él decide hablar. ¿Vos sabés qué va a decir o qué puede decir? Sí. Y aquí todas las miradas apuntan a... ¿Vos sabés qué va a decir Van den Broele sobre Vudú y Núñez Carmona? A ver, la declaración todavía no ocurrió. Número uno. Número dos, todavía no está formalmente en el marco de un arrepentido. Todavía está en el marco previo de testigo protegido, que es una suerte como, si se quiere, es una transición hacia, que faltan un par de días. En ese hacia, por ahora lo que podemos decir es lo que se cree que va a decir, lo que están contando que va a decir. Recordemos que en su momento nosotros contamos de cómo este hombre estaba negociando. Es decir, estos mismos informantes son los que ahora nos están guiando. Bueno, contanos algo. Estos informantes hablan del trío mágico. ¿Qué son quiénes? El trío mágico son Ricardo Echegaray, Gildo Insfrán y Jorge Brito. Es decir, el banquero más importante de la República Argentina, Banco Macro. Jorge Brito, presidente de Banco Macro, durante largo tiempo el gran referente de la Asociación de Bancos Argentinos, y además el hombre que está sospechado de ser el verdadero financista en las sombras del caso Ciccone. Sí, está bien. En los papeles en algún momento apareció Raúl Moneta, pero en la realidad, por debajo de la superficie, lo que siempre se sospechó era de los Brito. Y aclaro esto, porque en algún momento se pensó y se miró a Brito Jr., Jorge Brito hijo, en otro momento a Jorge Brito padre, ¿sí? Pero este es un primer eje. Que habrían puesto el dinero para la compra de Ciccone. En efecto, este es uno de los ejes, pero al mismo tiempo hay un segundo eje, Juan, que se ata a su vez con otro de los protagonistas, que es Gildo Insfrán. ¿Por qué? Porque voy de nuevo con precuelas, ¿sí? Esto como cuando uno hace flashbacks en las películas. Sí, sí. Vamos atrás otra vez. Antes del caso Ciccone, que recordemos que explota en el año 2012, pero comienza en el 2011. Ahora, antes del 2011, ya Van den Broele estaba en Die Olfan y Die Olfan hizo un negocio. Die Olfan, la empresa que Exacto. armaron como una consultoría, digamos. Exactamente. Bien. Vamos a decirlo de otro modo.
Van den Brule, y lo que se cree, y él tiene que confirmar, es que trabajando para Amado Vudú y su socio José María Núñez Carmona, Van den Brule desembarca en Diolfan, que era una sociedad que tenía otra persona. La compra, toma el control de Diolfan. Con Diolfan, finalmente ellos desembarcan en Chicone, que es lo que ahora se está investigando y se está juzgando en el juicio oral. Ahora, desde el momento en que Van den Brule entra en Diolfan hasta que desembarcan en Chicone, hay un periodo de 2 años. Esos 2 años no es que dejaron la sociedad quieta. Durante esos 2 años hicieron un negocio. Ese negocio fue con el gobierno de Formosa. Y ese negocio fue, de manera sintética, lo que podemos decir es, en teoría, el gobierno de Schildo-Insfrán contrató a la consultora Diolfan para que Diolfan lo asesore financieramente en la reestructuración de la deuda que el gobierno de Formosa mantenía con el Estado Nacional. Ahora bien, este proceso a su vez llevó que Diolfan cobrara 7.8 millones de pesos como comisión honorarios. Honorarios, sí. Bien. Ahora bien, esta es la teoría general. Formosa, que contrata a Diolfan ese tema que se para un habló canje. tanto. ¿Diolfan finalmente asesoró al gobierno de Formosa? No. No. Lo que sí se sabe, a ver, vamos a explicar esto. ¿Tenía financistas Diolfan? No. ¿Qué era un sello? Una empresa de... A ver, vamos a... La versión oficial es, gobierno de Formosa contrató a Diolfan para un asesoramiento en un canje de la deuda y a su vez Diolfan, por ese trabajo, cobró 7.8 millones de pesos. Ahora vamos a la otra historia, que es, número 1, Diolfan no tenía experiencia previa. Diolfan no tenía empleados. Diolfan no tenía asesores financieros. Diolfan no mostró jamás quiénes fueron los supuestos contadores, economistas, financistas o lo que fuere que hicieron ese trabajo. Presentaron un informe, que en teoría era el que habían entregado al gobierno de Formosa, que cualquier chico estudiante universitario de segundo año de Ciencias Económicas lo puede desarrollar. Y por eso cobraron 7.8 millones de pesos. Que pagó el gobierno de Formosa. Y te la complejizo un poco más, Juan. Número 1, por ese trabajo, esa asesoría fantasma, cobraron 7.8 millones de pesos y emitieron una factura, la 003. Pues me podría decir, bueno, entonces, ¿y la 001 y la 002? Claro. ¿Qué pasó? Las dos fueron anuladas. Anuladas, claro. Con lo cual, las tacharon como para que cuando recibieran en el expediente administrativo para el pago en Formosa, no quedaran tan evidentes como que la 001. Es decir, tu primer trabajo ya cobraste 7.8. Claro. Es decir, número 1. Y número 2, lo que también ocurrió, que es un detalle no menor, es cuando Van den Brule recibe esos 7.8 millones de pesos, lo primero que hizo fue devolver 2.2 millones de pesos. ¿Sabes a quién? ¿A quién? Al presidente del Banco de Formosa y principal operador de Schildo-Insfrán en Buenos Aires, el señor Martín Cortés. Lo que se sospecha... ¿A la cuenta de él? Sí, a la cuenta de Martín Cortés. ¿A la cuenta particular? Sí, entonces, visto de la perspectiva de quienes investigaron esto, este fue el retorno del retorno. Equivale el monto ese, en la práctica eran más o menos el 30%. Entonces era 30% volvió a Formosa, el otro 70%, ¿qué pasó? Y vamos a dar otro paso, Juan. Lo que terminó ocurriendo es que Alejandro Van den Brule se presentó en un banco, en la casa matriz, y en aquel momento retiró 4 millones de pesos, que a su vez, en aquel momento, equivalía a 1.2 millones de dólares. ¿Y qué hizo con ese dinero? Efectivo. Bolso y salió caminando por la City porteña. El destino de ese dinero nunca se supo. ¿Él reconoce eso? Bueno. Están todos los papeles. Está el papel Están todos los papeles en los cuales... del dinero. Claro, el destino del dinero del cajero diciendo pasaron a retirarlo, extráigase de la cuenta bancaria, se paga en efectivo y el cambio de pesos a dólares. Ahora bien, ¿qué podría ahora contar primero Van den Brule? ¿Cuál fue el destino final de ese 1.200.000 dólares? Número 1, ¿se los quedó él? ¿Dónde está? Número 2, si él no se los quedó, ¿quiénes fueron los destinatarios? Número 3, ¿sabes cuál fue el banco que en aquel momento del cual él sacó ese dinero? ¿El de Brito? El de Brito. Banco Macro, que a su vez no hizo reportes de operaciones sospechosas, los hizo solo después cuando estalló el escándalo. De hecho, está verificado que Diolfan, adentro del Banco Macro, recibió un trato preferencial.
uno de esos trámites express Sí. que aunque vayas por una sucursal, es de esos que alfombra roja y dale, 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 como si fuera Pancho a la Molina cuando era árbitro de fútbol, siga, siga. Esa dinámica. Y que solo se encienden las alarmas formales del Banco Macro cuando empieza el escándalo, estalla el escándalo, y para cubrirse a sí mismo empiezan a emitir los ROS. Bien. Te quiero hacer una consulta, Hugo, sobre el funcionamiento en un juzgado previo a esta condición de testigo protegido. ¿Se hace una suerte de ensayo, una negociación, digamos, un borrador entre abogados y funcionarios judiciales? Por ejemplo, bueno, mira, mi cliente tiene ganas de ir al programa de testigo protegido. Bueno, pero tu cliente, ¿qué presentaría? Y él podría contar sobre la plata. ¿Todo esto se hace o es sorpresa? ¿Me explico? Eso depende de la sagacidad de los involucrados, de los contactos de los involucrados, de la confiabilidad de los involucrados. Es decir, si es un abogado conocido en tribunales y tiene otro margen de maniobra. Si es un abogado respetado en tribunales, también. Si por el contrario es un ilustre desconocido que por primera vez te golpea la puerta y vos te sentás en una dinámica más cauta. Bien. Por supuesto, recordemos también, vamos otra vez flashback para atrás. Sí. Este no es el primer intento de Van den Brule por sumarse al sistema de protección de testigos y eventualmente arrepentirse. Recordemos que ya hace cerca de, ¿cuánto fue, Juan? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Vudú? En el caso no de Van den Brule, que él golpea la puerta del Ministerio de Seguridad. Y no lo aceptan. Empieza la negociación de su entonces abogada Liliana Cobas con Patricia Bullrich y el equipo de Patricia Bullrich. Incluso se llegó a alertar a los responsables del sistema de protección de testigos, y cuando finalmente tienen que dar el paso definitivo, que es ir a tribunales, se encendieron todas las alarmas, alguien cometió un error y Van den Brule empieza a recibir amenazas y llamadas a su teléfono celular. Entonces, ¿quién habló? No hables porque sos boleta. ¿Quién habló? ¿Quién alertó a las personas indebidas? ¿Sí? ¿Qué más podría decir Van den Brule, Hugo? Dijimos que puede hablar sobre Children's Fund, dijimos que puede hablar sobre Jorge Brito, y el tercer nombre es Ricardo Echegaray, el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué podría contar Van den Brule sobre el negro Echegaray? Es básicamente la etapa en la cual AFIP primero le partió el cuello a la vieja Chicone, cuando estaba en manos de los Chicone, y luego ayuda a resucitarla. Y en ese ida y vuelta, el primero matar a Chicone para después resucitarla, el rol decisivo fue del propio Ricardo Echegaray. Recordemos por qué. El primer paso, cuando todavía estaba en manos de los Chicone, la vieja guardia Chicone, la familia, porque recordemos que Ricardo Echegaray se presentó en tribunales, él, y le pide él personalmente al juez que manejaba el concurso de la empresa Chicone Calcográfica la quiebra de la empresa. En tribunales cuentan que fue la primera vez en la historia que todos los que estaban allí recordaban o imaginaron un jefe de la FIP en persona saliendo de la FIP para ir a tribunales, para presentarse en tribunales y decir quiero que esta empresa quiebre. Es la primera vez que ocurre. Y lo que también fue interesante es que el propio Echegaray, así como le quiebra el pescuezo a Chicone, luego, después del desembarco de Van den Brule y compañía en Chicone, es el que a su vez da el ok para que la resuciten. Pero con una carta de pedido del Ministerio de Economía que era vudú. Ese es un primer punto, que es Echegaray, para no eventualmente tener problemas solos, lo que le manda su mensaje por escrito a Vudú, diciéndole, yo para hacer esto necesito su opinión. Y la opinión que usted me dé sobre esto será, y la palabra fue, determinante. Con lo cual, esto en la jerga burocrática es, si yo pongo los deditos, vos también. Entonces, en la práctica lo que terminó ocurriendo es, ¿qué puede contar Van den Brule sobre Echegaray? Número 1, ¿por qué es que Echegaray le quiebra el pescuezo a Chicone? Número 2, ¿por qué después la ayuda a resucitar? Y número 3, ¿cómo intentaron adentro de la propia FIP darle un plan especial de pagos para devolver el dinero que debía? Que en cuanto a esto también hay un dato que es muy interesante, Juan, que es
Cuando vos ves el expediente administrativo, lo que uno puede observar es el expediente papel, pero también podés verlo, Juan, la hoja de ruta, que incluso está disponible en internet. ¿Qué es esto? Es que, por ejemplo, vos en el expediente administrativo se pone los gírese de, por ejemplo, la jefatura de gabinete de asesores a la Secretaría Privada del Administrador Federal, ¿sí? Y se manda, y eso está en la foja 79. Eso mismo se pone, pase a la, por ejemplo, Secretaría Privada del Administrador General. Foja 79 y tal fecha. Y vos ves una correlación entre el expediente papel y la hoja de ruta administrativa que está en internet. Hasta un momento, que es el momento en el cual en el papel, en teoría, le negaron el plan de pagos. Y lo que ves en la hoja de internet es que el expediente aparentemente sigue otro camino. ¿Sabes por qué es esa divergencia de caminos? ¿Por qué? Porque en realidad lo que ocurrió en los papeles es que le dieron el plan de pagos especial que querían, estalló el escándalo, arrancaron los papeles la hoja y quedó en la web. Y lo reescribieron. Pero las huellas quedaron todavía en internet. Entonces vos ves que el camino de papel e internet siguen hasta el momento culmine en el cual en este se lo niegan y en este se lo dan. Vos dijiste que Van den Brule puede involucrar a Gildo Infran, Jorge Brito y Patricio Chegaray. Ricardo Chegaray. Perdón, Ricardo Chegaray. ¿Y a Vudú? Vudú, lo que te dicen, voy a decir algo, en la forma en que te lo cuentan en tribunales, está cocinado. Vudú está cocinado. Entonces, por lo que, independientemente de lo que diga Van den Brule. Sí, de todos modos, que Van den Brule termine relatando los roles de Vudú y de Núñez Carmona, claro, por supuesto que ayuda y puede ser, otra vez, decisivo, por supuesto. Pero aquí la esperanza que tienen los investigadores es, ok, supongamos que ya a Vudú y a Núñez Carmona ya los tenemos adentro, listo, sigamos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería cómo podemos ir sobre Infran, cómo podemos ir sobre Chegaray, cómo podemos ir sobre Brito. Acá se me ocurrió lo siguiente. Supuestamente, Néstor Kirchner es quien dirige la operación Ciccone Calcográfica para quedarse y es Vudú quien la lleva adelante, la instrumenta. ¿Es así? Pero ahí hay un riesgo y un desafío. El riesgo y el desafío es el siguiente. Completo. Amado Vudú podría hacer esto frente a los ojos de Néstor Kirchner y que Néstor Kirchner no supiera, no dijera nada, quedarse con la imprenta más importante del país. Todo lo que nosotros tenemos es que precisamente hubo un rol de Néstor Kirchner. Bueno. Sí, el punto es probarlo. Bien. ¿Y cómo lo lográs? Y ahí el desafío es el siguiente, Juan. Pero si Vudú está cocinado, a ver, ¿se va a quedar cocinado en la cárcel solo? Ah, bueno, pero ahí es una decisión que tiene que tomar. Porque si es cierto esto, que fue, digamos, con Néstor Kirchner avalando o propiciando, y él le puede decir, no sé, estoy pensando, si al final Néstor me mandó a hacer esto, bueno, Néstor se murió, yo estoy preso, pero me como este garrón. Pero aquí es el efecto dominó, eventual efecto dominó. Ahora bien, Juan, el desafío aquí es cómo provocás o generás ese efecto dominó. Y recordemos algo, uno es testigo por lo que uno percibe con sus sentidos. Es decir, vos sos testigo por lo que vos escuchaste, vos viste o vos sentiste. Cuando vos relatás lo que un tercero te dijo, eso se llama en Estados Unidos hearsay, que ya empieza a perder credibilidad. Es, yo digo que Juan me dijo que. ¿Y cómo puede verificar la justicia si eso es realmente así? Claro. Vos podés ser citado a tribunales y decir, no. Entonces aquí lo único que podría decir Van den Brule es lo que a él le consta por su sentido. O sea, por ejemplo, yo me reuní con, a mí me dijeron que, yo escuché que. De otro modo, no. Entonces aquí es, salvo que Van den Brule hubiera tenido una reunión con Néstor Kirchner, eso no puede ocurrir. No, digo que si Vudú está cocinado, como decís que dicen en tribunales, que él genere, digamos, este efecto dominó, carambola, hacia otros sectores del exgobierno. A ver, es muy difícil, pero no hay que descartarlo. De hecho, empecemos. Hubo un precedente, que es el de la causa Armas, cuando Palleros se quiebra y habla sobre Sarlenga, Sarlenga se quiebra y habla sobre Emir Yoma se quiebra y habla sobre Carlos Menem. Claro. Aquí tendrías que lograr, el primer paso ya está dado, un Van den Brule dando el primer paso, y después, ¿qué sería? O que Núñez Carmona o que Vudú diera el siguiente paso. Claro. Va a ser difícil. Ahora, lo que es interesante es
cómo quedan ahora los distintos jugadores. Y voy a dar un ejemplo menor, pero que puede llegar a ilustrarle a que nos están viendo ahora esto, que es cuando Van den Brule desembarca en Chicone, el primer vicepresidente de Chicone, con él era un hombre de Mar del Plata, Jorge Capirone, da igual, un ex socio de Vudú y Núñez Carmona. Pero lo interesante es el segundo vicepresidente, porque estaba media desordenada Chicone Calcográfica. Entonces estaba Van den Brule, que en teoría era el número 1, y el que desembarca como número 2, teórico número 2, es Máximo Lanusse. Un hombre que ¿sabés de dónde venía? ¿Cuál era su trabajo previo? No. Trabajaba para el Banco Macro. Y de hecho, en teoría, en los papeles era el número 2, en la práctica era el número 1. Tanto era el número 1 de la nueva Chicone que el vicepresidente Máximo Macho Lanusse cobraba más de salario que Van den Brule, que en teoría era el número 1. Y el que daba las órdenes adentro de Chicone Calcográfica era el 2, no el 1. Bueno, ¿cuándo habrá novedades, Van den Brule? Recordemos, hoy dio el primer paso. Sí. Y el siguiente paso estará dándolo esta misma semana. Esta semana. Lo que podemos decir ya es que ya está bajo custodia policial, Sí. que ya pasó por tribunales. En un lugar reservado está. Está en un lugar reservado. No No en lo su conozco casa. y aunque lo supiera no lo diría. Obvio, no. Pero claro. no lo sé, realmente no lo sé. Pero sí sé que está. De hecho, hoy a tribunales fue con una altísima autoridad de la Policía Federal, porque a su vez la Policía Federal y la vieja CIDE, la actual AFI, estaban garantizando toda la seguridad. Muy bien. Bueno, habrá que esperar qué pasa esta semana, ¿no? Y lo que puede ocurrir como efecto dominó, Exacto. tanto hacia arriba, como señalaba, sobre el eje político, Sí, bien. como también sobre el eje empresarial. Bueno, tenemos que hacer ya un corte con este tema que realmente es apasionante porque hay que ver cómo se desarrolla aquí en más. Ya volvemos en Análisis PM con Hugo Alconadamón y vamos a hablar de Mercado Libre, ¿verdad? Así es. No se lo pierdan. Seguimos en Análisis PM con Hugo Alconadamón con otra investigación de Hugo que también generó mucho ruido y repercusiones. La publicación que hiciste sobre los millones de pesos que debería devolverle Mercado Libre o pagarle a la AFIP a pedido justamente de la AFIP. En efecto, esto se publicó el domingo. Síntesis. 1. La FIP considera que Mercado Libre no debería obtener los beneficios que da la ley de software, el régimen que promueve la industria del software en la Argentina. Es decir, que haya empresas que se dediquen a desarrollar software y lo exporten a otros países. Esta discusión, que parece muy teórica, en la práctica hay que pagar es... unos impuestos por eso. Exacto. Porque, ¿qué significa esto? La ley de software te da, número 1, beneficios impositivos. Por ejemplo, podés descontar el 60% de ganancias. ¿Sí? El 60% de lo que deberías pagar en ganancias no lo tenés que pagar más. Número 2, tenés beneficios también en las cuestiones laborales y demás. Ahora, eso implica en la práctica que si tiene razón la AFIP, entonces Mercado Libre tendría que estar devolviéndole a la AFIP, al Estado Nacional, a las arcas públicas, no menos de 500 millones de pesos por año. Ahora bien, este es el planteo de AFIP. No deben, paguen. 2. Mercado Libre dice, nosotros sí podemos, y de hecho estamos en este régimen, nos corresponde este régimen, y estamos en este régimen desde hace 10 años, y todos los años esta ley te obliga a hacer una auditoría que te la hace el propio Estado. Te dice, hace 10 años que estoy, más todos los años me revisan, y todos los años me vuelven a dar el sello de que debo estar adentro. Entonces lo que plantea a su vez Mercado Libre es, pónganse de acuerdo entre ustedes, porque yo tengo al Ministerio de Producción que me dice que sí, y tengo la AFIP que me dice que no. Y a su vez, en esta puja entre AFIP y Ministerio de Producción, hoy tenés que el presidente Mauricio Macri salió a apoyar a la empresa y terminó dándole apoyo también al Ministerio de Producción. Con lo cual quedó en esta puja entre dos áreas del Estado, con mayor peso producción, con la venia del presidente, y la AFIP quedó golpeada. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hará ahora Alberto Abad? ¿Insistir con los 500 millones que considera que le tiene que devolver Mercado Libre al Estado? ¿O dice buenas noches y hasta luego? Opción 1, cede. Opción 2, se va a su casa. Puede ser que renuncie. Es por lo menos un motivo que para él es de dolor de cabeza. Claro. Él tiene, el titular de la AFIP, Alberto Abad, por lo que cuentan sus colaboradores, tiene 3 grandes ejes que él considera que son como banderas propias. El primero, Cristóbal López. Considera que lo ocurrido con esa deuda que ya hoy acumula unos 10.000 millones de pesos es algo que no puede volver a ocurrir y que Cristóbal López tiene que desfilar por tribunales y tienen que devolver ese dinero. Número 1. Número 2, OCA.
que es allí donde tiene un rol Los Moyano, y la empresa que era de correo privado, que tiene una fortuna que debe, y que lo que considera Alberto Abad es esto también no corresponde que siga así. Y el número 3 es Mercado Libre. En la dinámica de decir, sí, sos una nueva empresa, uno de los que encarnan los unicornios, pero al mismo tiempo yo no puedo estar, consideran desde la AFIP, yendo sobre Cristóbal López y tolerando esto. Claro. Y lo que plantea AFIP es básicamente, si yo tolero esto, puedo terminar desfilando por tribunales como Ricardo Echegaray está desfilando en tribunales Claro. ahora por haber permitido esto que permitió de la deuda de Cristóbal López. Yo no voy a terminar en la justicia por Mercado Libre, como terminó Echegaray por Cristóbal López. Muy bien. Gracias, Hugo. Un placer como siempre. Que tengas buena noche. Buenas noches. Gracias, por supuesto, a ustedes también y sigan en La Nación Más.